buenas tardes, muy buenas tardes. Ya pasó la Semana Santa, ya pasó esa semana de descanso, esa semana de pasión, esa semana de emoción. Que Samuel también nos estuvo contando ahí un capítulo de Jesús de Sí, Nazaret. Se sí, quedó ahí que íbamos a hacer más, pero por motivos técnicos, bueno, pues ahí se quedó. sin problema. Esperamos, les quedamos para. Pero bueno, ya vamos a retornar tu espacio que es Amigos del Misterio, que es el que él controla y el Sí, que sí. lleva muy bien. Y vamos a ver qué es lo que nos tiene esperado para hoy nuestro amigo Samuel. Samuel, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, Oye, gracias por la echando... visita ya aquí públicamente. Gracias por la visita que nos hicisteis en Diezma, ¿eh? Para mí es un placer siempre acompañaros donde vayáis. Y si es aquí cerca en Diezma, yo encantado de ir al pueblo Hermanos de Diezma. Para mí fue un placer. Muchísimas gracias en nombre mío y en nombre de todos Muy los bien. diezmeros que te estén escuchando. Bueno, pues nada, a ver, ¿qué misterio nos vas a contar esta tarde? Pues lo primero, bueno, la gente se acordará de la última toma de contacto que tuvimos, que estuvimos hablando sobre el centro de salud antiguo. Exacto. Sí, ¿Mm? sí, que fue un momento muy apasionante, muy intenso por la carga vital y la carga emocional que tuvo ese instante. Dijimos que eso fue hace relativamente poco. Ujú, Hoy quiero hablar sobre la casa del francés o la cueva del francés, porque era una casa cueva. ujú. Eso está en Que Guadix, ¿no? Perdona, eso está en sí, Guadix, sí, ¿no? eso está Vale. precisamente, eso está para la gente que conozca Guadí o la gente que no la conozca, pues que se sitúa un poco. Sí. Eso está en la Roda Conta, al lado de la Rambla Pina. Es Ajá. un barrio típico accitano que está justamente detrás de la Virgen de la Angustia. Ajá. ¿Mm? Y Ujú. entonces, pues bueno, esta casa la denomino como la casa del francés en mi documento y que la gente al final, cuando acabemos de contar esta historia, eh, va a saber por qué se llama la casa del francés. Al principio no sabrá darle una explicación, pero luego lo va a identificar al final cuando demos el último dato que es apasionante, Ajá. que tiene que ver con la... Voy a dar una pequeña pincelada con la guerra de la independencia entre franceses y españoles, por eso es lo de la casa del francés. Pero vamos a entrar en profundidad. Pero antes de entrar en profundidad sobre la casa del francés, tengo que decir que esta casa es un claro ejemplo de casa encantada. Vamos, es que es de libro, prácticamente. Para la gente que desconozca un poco estos temas, tiene que diferenciar entre lo que es una casa encantada y un fenómeno de poltergeist. En la casa encantada está vinculada a un sitio. Es decir, los fenómenos ocurren en ese sitio porque la fenomenología se produce en esa casa sin intervención ajena. El caso de Poltergeist son fenómenos parecidos a los de la Casa Encantada, son algo más virulentos, es una fenomenología mucho más virulenta, mucho más agresiva. Sin embargo, en las Casas Encantadas es una fenomenología mucho más civilina. Incluso hay veces que nosotros estamos viviendo en una casa encantada y no los notamos porque son, unos fenómenos muy tranquilos, apenas eh, que se perciben e incluso los podemos identificar, esos fenómenos, con cosas naturales o físicamente normales dentro de esa vivienda. Pero si se hiciera un estudio, nos daríamos cuenta de que realmente ahí hay algo. Diciendo esto, para que la gente sepa diferenciar, bueno, el fenómeno poltergeist, que no lo he dicho, está vinculado a una persona en concreto. Es decir, se producen cuando esa persona está en ese sitio. Y generalmente lo achacan a ese lugar, pero
cuando esa familia o esa persona decide abandonar esa vivienda, el fenómeno le acompaña a la nueva vivienda, al nuevo sitio, porque está relacionada con él. Sin embargo, una casa encantada solamente está vinculada en ese sitio y las personas que viven, si tienen suceso o algo paranormal, se van de ese lugar y donde van ya no se produce nada porque está vinculado a ese sitio. Entonces, para que la gente también conozca y entienda lo que es la diferencia entre una casa encantada y un fenómeno poltergeist. Lo que pasa muchas veces en las películas nos lo mezclan todo para que sea un poco más espectacular, para que sea más llamativo, pero en verdad son dos cosas casi totalmente diferentes, aunque los fenómenos son muy parecidos, pero no tienen nada que ver. Bueno, pues nos centramos un poco en la casa o la cueva del francés. Quiero poner a la gente en situación. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, pero no tan largo como estuvimos viendo de la Casa del Duende, que era en 1830. Nos vamos a ir aproximadamente al 1984. Sitúense en el año 1984 en el barrio de Cuevas de Guadix, donde vivía una pareja, la cual conocí yo personalmente, una pareja sin niños, una pareja, ya la gente ya en ese tiempo, una pareja ya sin niños que eran un poco autónomos, poco sociales. Entonces era como una pareja medio extraña, ¿no? En esa época. Y la señora, los vecinos, la trataban como un poco, como si estuviera ida, como si estuviera loca, porque contaba unas cosas realmente inexplicables que a la gente no concebía con lo que ella explicaba. Porque esta mujer, voy a omitir el nombre porque era una persona famosilla por el barrio, esta mujer decía que tenía sensaciones realmente extrañas. Era una cueva que tenía con una conexión a través de un pasillo en escalera hacia una casa. O sea, era casa y luego tenía un pasillo hacia esa cueva. Entonces, esta mujer no paraba de decir que tenía unas sensaciones muy extrañas, se le movían los objetos, pero siempre la gente lo achacaba a esa rareza que todo el mundo decía, que esta mujer que no está bien psicológicamente. Y la mujer, lo más curioso es que decía que veía en un punto determinado, justamente en la unión de la casa y la cueva, en el pasillo este descendiente que yo he comentado en forma de escalera, en un punto determinado veía a un hombre como un hombre de época, como muy peinado, incluso que lo veía como con una ropa tipo ropa militar antigua, muy antigua, y que ella generalmente lo notaba porque, caso típico siempre, porque ella notaba que empezaba a descender de forma brusca la temperatura. Eso es muy típico antes de que suceda un fenómeno paranormal, la bajada de la temperatura inexplicablemente. Ajá. Y esta mujer veía en este sitio que se formaba una nebulosa oscura en este lugar, tipo humo, y se iba formando la figura de un hombre, como hemos dicho, tipo vestido militar antiguo, de características muy severas, y lo veía ella físicamente. Y eso lo comentaba constantemente a los vecinos, y los vecinos evidentemente le hacían caso omiso a lo que decía ella porque la trataban casi de tarada, ¿no? Pero fijaros lo que es la casualidad de la vida. Al final, esta mujer decidió abandonar esta vivienda y pasaron los años. Estamos hablando que esto fue sobre el año 1984. Pues estamos hablando que posiblemente sobre el año 90, aproximadamente, inicios del 90, finales del 80, se fue una pareja con la cual tengo yo amistad personal, tanto con ellos como los hijos,
y se fueron a vivir a esta vivienda. El sorpresón fue mayúsculo. ¿Qué es lo que pasó? De buena primera, sin conocerse entre las dos familias, la familia de esta pareja extraña, con esta pareja con dos niños pequeños, uno tendría 7, 8 años, una niña tendría 2, 3, 4, se fueron a vivir allí, a esta vivienda, a esta casa cueva, y de nuevo comenzaron a producirse sus sucesos. Comenzaron a producirse fenómenos que entre las dos familias no se conocían. A la niña, según parece y me contaba esta mujer, porque ya la entrevisté yo personalmente, le tiraban del pelo por la noche. Al hijo, cuando iba andando, tenía la sensación como si le empujaran. O sea, imaginaros, sin saber, una familia, y la otra está pasando, una familia totalmente ilusionada que se va a una vivienda con dos niños pequeños. Es todo ilusión el cambio de vivienda, pero se empezó a convertir en un drama. Pero una cosa realmente importantísima, una cosa realmente apasionante fue que 7, 8 años después, 10 años después, la nueva inquilina de estas viviendas decía que veía a un hombre vestido con traje de época, vestido de época, tipo militar, con la cara tipo agresiva, en el mismo punto donde veía la primera inquilina. Entonces, imaginaros la sorpresa de vecinos que había allí. Entonces, ya empezaron a dar cabo. Esta mujer no estaba loca, porque ni estaba tarada. Esta familia ahora está viviendo prácticamente las mismas sensaciones que estaba viviendo esta mujer. Y veían a la misma persona. Veían exactamente a la misma persona sin tener vínculo social entre ellos. ¿Qué estaba pasando aquí? Una coincidencia también, ¿no? Los dos tenían experiencias paranormales y veían a la misma persona en el mismo sitio, en el pasillo descendiente, con escaleras que iban de la casa a la cueva. Y además, un dato muy importante, era que esta persona, este supuesto ente o este hombre, siempre aparecía con un brazo apoyado en la pared, como si estuviera apoyado en la pared. Y aparecía de la misma forma. Aparecía como una nebulosa y tomaba forma humanoide, humana, en ese sitio. También con bajadas de temperatura, fenómenos extraños. Esta familia, definitivamente, yo la entrevisté cuando yo empecé a tomar datos de la casa del francés, como yo la denominé, y me contaba exactamente igual que esta mujer, aparentemente desquiciada, una familia extraña, abandonaron la vivienda. Yo los entrevisté y coincidían prácticamente en todo lo que estaban viviendo una pareja y la otra. Tú fíjate el detalle. Ya para terminar, el por qué yo la denominé la casa del francés. Pasaron los años. Y estamos hablando... Dime. Samuel, ¿la cueva casa esa sigue existiendo? ¿Sigue estando ahí en Guadix? Sigue existiendo. ¿Está abierta? ¿Vive alguien ahí o no? Pues ahora le voy a dar un detalle, que es donde yo iba. A ver. Esa casa cueva sigue existiendo. Además, en el próximo paseo que hagamos por el misterio, porque hicimos unos cuantos sitios, el próximo paseo empezaremos ahí. Empezaremos en la casa del francés, en la cueva del francés. Lo más curioso que pasaron los años, tú, Joaquín, y para los oyentes de nuestra maravillosa radio, que al tiempo la gente, al escuchar esa historia, nadie quería alquilarla. La gente pasaba por ahí y tenía miedo a alquilarla. Las tiraron de precio, no querían comprarla, bajaron los precios para el alquiler casi irrisorios.
y nadie quería alquilarla. Esa casa estaba marcada, esa casa estaba maldita. Nadie quería habitarla. Pasó el tiempo y los sobrinos de la primera señora, de que era una persona extraña y rara, los sobrinos decidieron quedarse con ella y restaurarla, Ajá. reformarla, arreglarla. ¿Qué es lo que pasó? Un dato realmente sorprendente y A ver. fantástico. Cuando en plena obra de restauración y de reformas, cuando empezaron a picar y empezaron a descubrir cosas para ponerla un poco más amplia, justamente en el lugar donde aparecía aquella silueta tipo humana, de esta vestidura extraña que se veía de cintura para arriba, justamente en el lugar ese, justamente en el lugar donde ellos veían que se apoyaba, como si estuviera apoyado, en esa parte descubrieron, al descubrirlo, al picar, de que había una persona emparedada. Dice. Ahí, sí. Había una persona emparedada, llamaron a los forenses, llamaron esta, y la persona que estaba emparedada tenía vestiduras militares, Lo curiosamente, mismo. ropas militares pertenecientes a la guerra de la independencia. O sea, un soldado francés, al cual supuestamente mataron y emparedaron en esa pared donde supuestamente ese personaje, con su presencia hacia otras personas, reclamaba justicia o reclamaba de que estaba allí y que le hicieron. Entonces, cogieron los huesos, los hermanos Fasores de la Caridad de Guadix, le dieron cristiana sepultura y lo enterraron en una zona donde hay muchas personas, como una fosa común de personas desconocidas. Y desde entonces ya no ha vuelto a suceder absolutamente nada en esa vivienda. O sea, Joaquín, y a la gente que nos está escuchando, imaginaos qué situación tan potente. La primera familia no conocía, o sea, tuvo esa experiencia y veía a esa persona. La segunda familia también, no se conocían entre ellos. Veían la fisonomía como de un militar de época y dio la casualidad de que estaba emparedado, era un militar de la guerra de independencia entre franceses y españoles, que era un soldado francés. Por eso yo, esta maravillosa historia, esta fantástica historia, la denomino como la cueva del francés. Ajá. Y sigue, es lo que te preguntaba, ¿sigue abierta? No, ¿no? Esta casa sigue abierta, viven los sobrinos, porque lamentablemente uno de los sobrinos falleció, y esta familia vive fuera, pero de vez en cuando viene, Sí, tipo tú que haces tus visitas periódicas sí. o relámpago al maravilloso pueblo de Diezma, pues ellos vienen a Guadix, se quedan ahí, ellos viven ahí tranquilamente y todo pues queda ahí ya como una historia marcada por el tiempo y marcada por la tragedia de la guerra, en este caso de la guerra de la independencia. Claro. Ya una vez, Samuel, ya una vez que enterraron a este soldado en la fosa común, más o menos que has Sí, en la comentado, zona común de... no se ha vuelto a ver ninguna cosa extraña, ni ninguna Nada, cosa nada, nada. rara, nada. Una Era vez, durante el tiempo que estuvo él allí. efectivamente, esto fue a raíz de que estuvieron haciendo la obra y que dieron la casualidad de que haciendo la obra descubrieron una persona emparedada. Es Sí, que sí, aquí Guadí, las zonas de cuevas, cuidado, que en la guerra de la independencia hubo muchas cosas similares, ¿eh? Y dio la casualidad de que a raíz, la casualidad no, la certidumbre claro, de que claro. a raíz de que acabó el suceso o la reforma de esta vivienda donde sacaron los huesos de este soldado francés,
ya no volvió absolutamente a pasar absolutamente nada. O sea, digo, todo, la tranquilidad, quizás, quién sabe, Claro, claro. reclamando un sitio donde descansar. Además, les puedo decir a la gente que nos está viendo, a ti, que estas cosas no pasan por casualidad. O sea, que la gente examine un poco lo que he contado, pero es decir, que no es una leyenda que me llega a mí de terceras personas y tal. No, no. Yo conocía y conozco personalmente, bueno, ya la señora que vivió primero ahí, ya lamentablemente ya falleció por la edad, no Claro, tuvo claro. nada. Y conocí bueno, conozco personalmente a la pareja que vivió ahí con su hijo, que los hijos ya son ya adultos, ya tienen, uno creo que tiene 37 con niñas, otra chica que tiene 33 o 34 también con niños, Ujú. y ellos mismos me contaban en primera persona qué es lo que vivían allí. O sea, que no es una historia que me ha llegado de tal, no, 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 es claro, una historia claro. que me han contado personalmente las personas que vivieron allí y que lo sufrieron en su casa. Incluso la mujer, la segunda mujer que veía a esa persona en ese sitio. Es Muy una bien. persona normal, como tú, como yo, con una estabilidad emocional normal y una persona en una situación normal. Claro. Lo que sí me estoy dando cuenta después de todas las aventuras que estás contando, Samuel, es la cantidad de misterio que tiene Guadix, ¿no? Pero si no, mira, tú Joaquín, si no Guadix es cualquier sitio. O sea, nosotros, y no nos damos cuenta de que no es que Guadix sea más propensa a tener estas situaciones. Lo que pasa es que hay personas, en este caso como yo, que la indaga, que la investiga, que las trata, pero igualmente sucesos de estos aparecen exactamente igual en Diezma, en Sí, en Finiana, todos lados. en La Calahorra, en Sí, sí, sí. Alquife, en Benalúa. Pero ¿sabes lo que pasa mucho? Muchas veces, con el tema de las casas encantadas, que lo he dicho, son sucesos tan civilinos que apenas que se aprecian. O son sucesos que pasan y la gran mayoría de las veces, tú, Joaquín, te puedo decir que a la gente le ha pasado, pero le da miedo contarlo. Le Claro, da miedo claro, contarlo por el qué dirán. Y más, claro. sobre todo, tú, Joaquín, en pueblos pequeños. Tú imagínate en Diezma, por ejemplo, porque es el campo base de tu centro. Imagínate en Diezma de que María no sé qué, habitante toda la vida en Diezma, dice que su casa está encantada, que hay fantasmas y que tiene sensaciones muy extrañas. ¿Qué pasaría? La tratarían como trataban a esta mujer en Claro, las cuevas en el año 84. claro. Entonces, la gente generalmente no lo cuenta. Incluso hay personas que llegan hasta convivir con eso. Sí, sí, Ya sí. se han acostumbrado a Claro, convivir con los fenómenos. Si no son demasiado agresivos, porque a veces son tan agresivos que son muy complicados. Pero esto pasa claro. en cualquier sitio. Pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa en todos los sitios de España. Y Sí, más, sí, son más mm, comunes de lo que sí, nos imaginamos. claro. Pues muy bien, Samuel. Vaya historia que nos has contado hoy en este La cueva capítulo del de... francés. Sí, sí, genial, genial. Además, cada capítulo, cada programa de tu espacio nos dices una cosa nueva de Guadix, que yo desde luego eh, con vosotros estoy aprendiendo muchísimo, ¿eh? Pero Además, te puedo te... decir, con el Dime. tema de los franceses, que algún día haremos un pequeño Ajá. hay muchísimos soldados franceses de la guerra de la independencia Ahí en Guadix. que acabaron, que acabaron en los pozos de las casas antiguas, del casco histórico, Sí. de cuevas, acabaron en pozos de esos, sin que nadie volviera a saber Claro. nada más de ellos. Pues muy bien, Samuel. Te tenemos que dejar. Muchísimas gracias una vez más. A Te vosotros esperamos, siempre. te esperamos en el próximo programa. Otra historia que nos cuentes de Guadix.
Y algún día a ver si nos mandas alguna imagen de alguna cosa de allí de Diezma, Voy a mandaros fotos, por ejemplo, voy o a algún mandaros fotos. vídeo que nos hagas, lo mandas Sí. y Mira, lo colamos. si quieres, para la próxima vez voy a hacer un pequeño vídeo con algunas imágenes Sí, vale. para que sea más visual, porque cuando contamos, la gente al final, pues bueno, la capacidad de imaginación y de asumir lo que estamos contando se imagina un poco, ¿no? Porque la imaginación Exacto, es perfecta, ¿no? Pero exacto, si le metemos algunas imágenes, puede ser mucho más interesante. Por exactamente. eso, por tanto, yo me comprometo para el siguiente día traer algunas imágenes de la cueva del Francés Ajá, o algún vídeo donde conectaba la casa. claro. Incluso puedo hacer yo como un pequeño adelanto, ahí como una pequeña escenificación donde estaba la casa y por donde se conectaba a la cueva, y lo colgamos para que la gente se sitúe un poco En más los sitios. y que asuma más de qué estamos hablando. Exacto. Pues muy bien, Samuel, te Un tenemos que abrazo dejar. siempre. Muchísimas gracias, un abrazo enorme por Muy todo bien. lo que nos estás aquí contando y tu colaboración. Y te volvemos a ver dentro de muy poquito, ¿vale? Un Muy abrazo bien. fuerte Un abrazo. a ti. Un abrazo.